Muy bien, bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Esta ocasión estamos en la sesión 146 de Hebreos, capítulo 11, continuamos en el 11, es la parte ya número 10 y la parte de la tipología, la parte número 3. Ok, regresamos nuevamente a ver el capítulo 11, enfocándonos a las tipologías en Cristo. La vez pasada vimos un poco, voy a regresar tantito a la sesión pasada, y decía el versículo 9 que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Para no repetir todo lo que se había hablado, una de las cosas es esta parte de que Abraham en este momento, en primer lugar vemos que está por la fe, viendo hacia Cristo, en el cumplimiento. Entonces, él sale de la casa de su padre de los caldeos, y algo que pongo aquí en color rojo es morando en tiendas, ¿no? Es importante porque es precisamente lo que Jesucristo va a hacer. No, él no va a estar morando literalmente en tiendas, sino la traducción de morar en la tienda, y la tienda va a ser eventualmente el tabernáculo, y el morando la habitación del tabernáculo. Entonces, cuando Jesucristo va a cuando viene aquí a la tierra, él es Emmanuel, Dios entre nosotros, y el cual es el que va a estar, está morando entre nosotros, haciendo tabernáculo entre nosotros. Entonces, aquí hay una relación con esta parte semejante con Abraham, ¿ok? Y va a morar con Isaac y Jacob, y son los hijos y los coherederos, dice, de la misma promesa. Observen que está hablando de ser coherederos, ¿ok? Y de la misma promesa. Así que esta promesa, vean que es parte de lo que Dios está prometiendo, y no quisiera yo que nos confundiéramos, porque muchas veces tomamos la Biblia y queremos ver solamente las promesas, pensando que todo está hacia uno, pero todas las promesas se cumplen en Cristo. Y todo creyente está en Cristo, y por lo tanto, al cumplirse en Cristo y el creyente estar en Él, entonces recibe las mismas promesas, es partícipe de esas promesas. Si yo lo quiero ver desde el punto de vista que es para mí nada más, en primer lugar, no estoy viendo aquí nada de la fe, porque no estoy viendo a Cristo, nada más estaría la persona buscando una especie de beneficio y de conveniencia en querer obtener una promesa, y eso es lo único que les interesaría. Y ahí viene también esa cuestión de teología de gloria, y ese es uno de los problemas principales. Muy bien, entonces vemos y la comparación con Juan 1:4, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, moró entre nosotros, entre los coherederos de la misma promesa, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Muy bien, ahora observen una cosa, para aquellos que quieren ver algo más directo, cuando dicen, pues que yo no veo cómo Abraham está viendo a Jesucristo. Vean el versículo 10, porque esperaba, ¿quién es? Abraham, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad es la que va a venir en el reino ya consumado, o en otras palabras, va a ser donde habita el pueblo, en Sión, ¿ok? Esta va a ser la Jerusalén, en este caso, la nueva. Y aquí él está apuntando, el autor de Hebreos, haciéndonos, no lo va a decir el Génesis, tenemos que entender lo que está diciendo Hebreos, y espera los fundamentos, él dice ahí, es la ciudad que esperamos todos estar y habitar, que sería parte del reino de Dios. Entonces, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vean que Hebreos, el autor, nos está diciendo que eso es lo que él estaba esperando. ¿Y por qué? Por la fe.
porque veía directamente hacia adelante, hacia esta promesa que se va viniendo a cumplir en Cristo. Ahora, todas estas cuestiones, toda esta parte de obra de redención está en base en Cristo. El versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, pero creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí hay algo, dos cosas. En primer lugar es, vean que también regresa este mismo frase que se repite y se repite una vez. Cuando veamos en la Biblia que se repite muchas cosas, observemos que está enfatizando, lo quiere dejar sumamente claro, entonces por lo cual Sara también viendo a Jesucristo, desde ahí dice que siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Vemos que hay una similitud en primer lugar entre los nacimientos que se tienen en este momento entre Sara y con María. Tanto Sara como María son situaciones que en la situación que se encontraban no podían haber quedado embarazadas. Una porque era estéril y grande ya de edad y no había posibilidad de que quedara embarazada. Y María era una niña siendo virgen, tampoco había posibilidad de que estuviera embarazada porque es virgen. Entonces, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Ya con lo que había dicho, ya era una persona grande, pero dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, esta parte de la promesa viene en la cuestión de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿ok? Dios le hace a Abraham esa promesa que va a ser, que él va a ser padre de muchos. Entonces, y el primero que va a ser el hijo es Isaac. Y es el hijo, donde va, es el hijo también de Sara. Pero ella también cree lo que Dios le había prometido a Abraham, pero está apuntando hacia Cristo. No se enfoca, sale el personaje, pero el enfoque principal de todo esto que está haciendo Hebreos, vean que siempre está tratando de mostrar y apuntar hacia Cristo. Entonces, esta promesa lo va viendo en términos hacia allá, hacia Cristo. Muy bien. El versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Ok? Entonces aquí es por lo cual que ya casi muerto. ¿Y por qué casi muerto? Porque también vemos que Dios le dice a Abraham que ofrezca al hijo, a su único hijo. Entonces aquí es algo importante y repitiéndolo. Debemos de preguntarnos por qué le dice que es el único hijo, por qué le da más valor a Isaac que a Ismael. No sea que sea uno mayor que otro, pero en términos de redención, que eso es lo que está en la mente de Dios viéndolo, se refiere a Isaac viendo hacia el primero, y el primero es Cristo. Y como es el hijo de la promesa, del pacto de él, que de él promete de Sara nacerá, y por eso él le dice el primero, el único. El Ismael lo va a bendecir de otra manera, pero porque después salen, ¿verdad? Con la esclava, con su mamá, y después de ahí, ellos tienen 12 hijos, ¿ok? Ahora recordemos que el número 12 es de gobierno, ¿ok? Tanto los 12 hijos que va a tener Jacob, que van a ser las 12 tribus, también Ismael tuvo otros 12. Entonces estamos aquí hablando en términos de gobierno, no tanto de que yo te doy a ti 12 y a ti te doy 12 y ya los mantienen en una especie como de balance y los dos están igual. No, sino en términos de gobierno. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, fíjense bien, todos ellos permanecen
creyendo, mueren, pero viendo hacia la promesa. Es por eso que les es contado por medio de la fe, ¿ok? Todos sin haber, recibido lo prometido, es decir, de todo esto, de que los vas a bendecir, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí se ve, esta es la manera en que vemos y comentamos que los ven y por eso son sombras. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿ok? Esta patria, como son extranjeros aquí, peregrinos sobre la tierra, extranjeros, buscan una patria. Es decir, nosotros que todo creyente, como dice, nos pertenecemos a este mundo, por eso tenemos que morir, el mundo va a tener que nuevamente ser renovado, resucitaremos y habitaremos en el nuevo mundo y estaremos en el reino de Dios consumado. ¿Ok? El fin del creyente no es ir al cielo. ¿Ok? El ir al cielo nada más es esta etapa en lo que será el alma, pero cuando venga la resurrección, nos dará un nuevo cuerpo glorificado y habitaremos aquí nuevamente en la tierra. Entonces, el fin del creyente y del cristiano es estar en el reino de Dios y va a ser aquí en la tierra, tierra nueva y cielo nuevo como tal. Entonces, esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando la tierra, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, aquí ya está el autor confirmando hacia el reino consumado. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Esto quiere decir que cuando salen de Egipto, porque están aquí hablando también de esa parte de Egipto, el hecho que salgan es porque están pensando en la tierra que Dios promete, en la tierra prometida. En este caso apuntaba a Canaán. Y Canaán es una especie de tipología, otro tipo de tipología del reino del reino de Dios consumado. Entonces, ellos están y por eso sale todo los que salen ahí, no todos eran creyentes, pero todo el creyente del pueblo sale y va viendo hacia esta tierra creyendo en la fe, en la promesa que Dios les está diciendo, pero que apunta en términos de Cristo. Si yo saco a Cristo de todo, no es esta fe que estaría hablando Hebreos, porque como dice más adelante, Jesucristo, el autor y consumador de la fe tiene un objeto, que es Cristo, y es esa fe salvadora. Pero anhelaban uno mejor, esto es el celestial, vean bien, vean lo que estoy comentando. Anteriormente ellos vieron hacia Canaán, pero anhelaban algo mejor, que es el celestial, que es esta ciudad que veía Abraham, cuyos cimientos y fundamentos es el constructor Dios. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, esto es aún más claro, apuntando hacia la ciudad celestial, pero a la ciudad celestial que va apuntando al rey, que es el reino de Dios consumado. No quiere decir que, porque tenemos una tendencia en general, que pensamos que la ciudad está ya ahorita en el cielo como tal. No, esta va a estar aquí en la tierra. Dice, por la fe, el versículo 17, Abraham cuando fue probado, ahí viene otra vez esta prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham como padre, Dios como padre, Isaac apuntando en una figura de Jesucristo, siendo su único hijo, porque es el de la promesa, y es el que va a ser ahí ofrecido, ¿ok?
y fue probado y ofrecido. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios le dice, mátalo, o sea, haz mátalo, no, le dice que lo ofrezca en este tipo de realmente como ofrenda. Y esa ofrenda también va a apuntar, como lo hemos visto y se ve aquí en Hebreos, a la ofrenda misma que el sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo. Esa ofrenda apunta a Jesucristo. El sacerdocio apunta a Jesucristo y el sumo sacerdote, que es Jesucristo, cuando va y hace la ofrenda, es el mismo que se da de ofrenda. Entonces aquí Abraham actúa en obediencia, apunta el hijo, su unigénito hijo, hacia a la prueba que le está haciendo en una prueba y haciéndolo de ofrenda. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado a descendencia. Vean que aquí es la promesa. Él ve la descendencia o sea, la promesa que lo va a bendecir, lo va a descender, lo repite la misma promesa. Y la promesa se pasa en el Antiguo Testamento, se va pasando de padres a hijos y después esos hijos son padres y otra vez a los hijos y se va pasando hasta que se llegue con Cristo. Y por eso cuando se pasa es parte de esta bendición. Y vamos a ver el ejemplo ahorita de Isaac, que se va pasando en esta cuestión de bendición. Es por eso que cuando queremos, y este es otro también un pensamiento hasta pietista, y 100% pietista, cuando hay papás y quieren bendecir y decir, yo te bendigo, hijo, y quién sabe qué, ya no tiene sentido, no tiene, porque todos ellos estaban apuntando hacia Jesucristo. Y la pregunta de aquí es, ¿a qué apunta esta bendición como tal? ¿Ok? Dice, por la fe, y vemos aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo explicaba en anteriores sesiones, esto que habla de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir, es decir, de una manera resucita. Y es porque cuando Dios le dice a Abraham que lo lleve y lo ofrezca en ofrenda, tardan 3 días en llegar. Y esos 3 días apuntan a la cuestión de la muerte de Jesucristo. Y cuando llegan, ya es otra vez regresa y es como si hubiera resucitado, porque ya había sido, entre comillas, dicho que tenía que matarlo para ofrecerlo en una ofrenda. Y ya era casi implícitamente muerto, ¿ok? Pero cuando llega y viene sustituido, o pone el cordero que sale, es la primera vez que va a salir y es el concepto de sustitución, ¿ok? Lo que está pasando, que va apuntando también a Jesucristo. Entonces, tanto el cordero, el que pone en sustitución, como también el hecho de que lo regresa, es tal como si lo hubiera vuelto a revivir, ¿ok? Y eso apunta a Jesucristo cuando resucite o cuando resucita. Por la fe bendijo Isaac. Aquí ya termina así básicamente lo que está hablando con Abraham y también en esta escena de Isaac. Anteriormente habíamos leído un poquito más en Génesis 22 todo lo que está pasando y pero ahorita no lo vamos a hacer. Ya en otras sesiones ya ahí lo hemos abordado. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vean que están siempre viendo hacia el futuro. ¿Ok? Estas cosas venideras. Lo bendijo. La bendición está en base a cosas venideras. Y esas cosas venideras apuntan a Cristo. Y volvemos a ver la frase otra vez, por la fe. Y vemos, por ejemplo, en esta cuestión de que la fe lo bendice. Aquí vende un poquito de la bendición. Habíamos visto también en otras sesiones cómo cuando dice el que te bendijera, lo voy a bendecir, el que te bendijera, lo voy a maldecir. Esto apunta a Jesucristo y lo vimos
mismo Jesucristo en los evangelios, que como cuando el que hace las cosas para el otro, entonces si los hiciste a ellos, entonces yo os bendeciré. Y como no lo dijiste, yo os maldiciré. Pero la bendición y la maldición en esto está ligada a una cuestión de estar en Cristo. Primera de Corintios 6:22 dice, al que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, lo va a maldecir. En unas otras traducciones dice, sea maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Es cuando se despide Pablo. Pero vean que utiliza el mismo idea, el mismo concepto, estar. Ahora, en la bendición de Isaac, y regresamos, quiero que observemos cuál es esa bendición. No les dice que les vaya bien, se cuidan, yo los bendiga. No, no está hablando nada de eso, y eso es lo que normalmente se anda viendo. Génesis 27, un poquito de esos versículos voy a leer. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Ok? He hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, vean que es el usurpador, ¿ok? Jacob era una persona, pues, muy vividora, muy astuto. No era una persona así, digamos, 100% con buenas intenciones, ¿no? No era. Usurpó el lugar, y también con la mamá, ¿verdad? La ayudó, esta Rebeca aquí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Lo va y lo checa, lo quiere checar. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Okay? Hay unos teólogos que comentan que definitivamente sí sabía que era Jacob, pero aún así lo bendice y no le conoció, ¿ok? Ahí dice, pero dice, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, vean, aquí viene la bendición. Y le bendijo diciendo, ¿ok? Ya viene ahora sí la bendición directamente. Isaac a Jacob. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Aquí es importante ver esta cuestión. El olor que ve del hijo va apuntando a Cristo. ¿Ok? Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Cuál es ese campo? Si vemos anteriormente en el Génesis, cuando comen del fruto prohibido, Dios maldice a la tierra que lo hizo crecer al fruto. Entonces la tierra está maldecida. La pregunta es, ¿por qué se refiere al campo? El olor, vean que él está viendo un olor a un campo que que está maldecido, no está bendecido. La razón es porque el olor del hijo, y este olor, como lo vemos después en el Nuevo Testamento, el olor de la sangre, es ese olor aceptable delante de Dios, pero está él viendo ahora a esa tierra prometida, a esa ciudad que Dios va a renovar. Anteriormente, ahorita en este momento, cuando lo bendice, la tierra está maldecida. Y está maldecida por el efecto del pecado de Adán.
Adán como representante, y después dice aquí que ha bendecido esa tierra. La bendición de esa tierra está en base a Cristo. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Esta de servir al pueblo y de las naciones se inclinen, no lo vamos a ver en los versículos, pero cuando José después más ahí adelante, se vuelve otra vez a repetir esta inclinación, ¿ok? No quiere decir que esta de las naciones se inclinen a ti, se cumplan en José, sino que se van a cumplir en Cristo. Y lo vamos a ver en Filipenses 2:10. Pablo lo vuelve a hacer. Pero lo importante que quería comentar aquí es que cuando José tiene el sueño, y es por eso que lo sacan los hermanos, lo cortan, ¿ok? Lo venden, es porque también les dice que él está ahí en medio y todos ellos se van todos se inclinaban delante de él. Esto pasa ciertamente también cuando vuelve a ver a los hermanos. Sin embargo, esto está apuntando a Jesucristo. Y aquí algo también de comparación. Todos los papás y todos apuntan, o sea, en esto de José, también se van a inclinar delante de José. Entonces, tanto los hermanos como el padre, y vemos acá en el Nuevo Testamento, uno de los hermanos de Jesucristo, Santiago y Judas, ¿ok? Que serían los medios hermanos. Ahorita pongo un versículo de los primeros. Ellos no se dicen hermano de Cristo o medio hermanos de Cristo, porque eran en teoría hijos de María. Ellos eran medios hermanos, pero ellos se dicen siervo de Jesucristo. Cuando María se dirige a Jesucristo y le dice Señor, ¿ok? Entonces hay una especie también de reverencia e inclinación que se cumple y que se ve desde aquí. Entonces vemos que estas promesas van viendo este cumplimiento y ellos ven el cumplimiento, los hace ver hacia Cristo. Entonces, y de la grosura de la tierra, el 29, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, que es lo mismo, siervo de Jesucristo. Se cumple, tanto los hermanos son siervos de José, como ahí apuntan, al final llegan a Jesucristo, todas estas promesas, y también los hermanos van a ser, y Jesucristo como el Señor. Ahorita leemos el versículo de Filipenses. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí esta es la bendición. Vean que la bendición está 100% viendo hacia Cristo. Y esta bendición se la va a pasar después Jacob a sus hijos. ¿Ok? Al que va a seguir. Romanos 8, aquí la cuestión de la tierra, porque el anhelo ardiente de la creación, en cuestión de tierra, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto apunta a la reconciliación que habla Pablo en Efesios, que Dios está reconciliando todo en Cristo. Y tanto la persona será otra vez transformada en su totalidad, ¿verdad? En la cuestión de cuando tenga un cuerpo glorificado. También la tierra, dice aquí, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto 100% es un lenguaje que apunta hacia el reino de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, Pablo tiene el punto ciertamente muy claro, ¿no? Y que está apuntando hacia allá. Entonces, vemos también más adelante cómo Jacob ahora va a bendecir. En Génesis 49:10, Judá, ok, vemos que Jacob tuvo 12 hijos y el primogénito, que fue Rubén, no es el que recibe la promesa, sino que es Judá. Y es por eso que Jesucristo viene de la tribu de Judá y de ahí son los judíos. ¿Ok? Esas razones fallan los otros hermanos y llega a Judá. ¿Ok? Y aquí vemos, Judá te alabarán, dice, fíjense, Judá te alabarán tus hermanos. Esta es la bendición, tu mano en las servicio de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vean otra vez esa misma idea de la promesa que Isaac le hace a Jacob. Y ahora Jacob a su hijo Judá. ¿Ok? Y vean el alabanza de los hermanos hacia Judá. Y después dice, cachorro de león, Judá. Es por eso que la bandera de Judá es un león. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro. El cetro habla del reinado de Judá y habla exactamente de Jesucristo. ¿Ok? El reinado de Jesucristo es eterno y no va a haber terminación de este reinado. No se quitará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo en algunas partes, y este es algo así también debatible, pero varios lo ponen como el Mesías. Entonces, es parte de que hasta que venga el Mesías y a él se congregarán los pueblos. Vean que esta promesa está apuntando nuevamente hacia Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en Filipenses, que es el versículo que estamos viendo, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto es en Cristo, esto es Cristo el que está haciendo referencia y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vean que es el lenguaje, están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es en todas partes. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Y después, por la fe, en el versículo 21 de Hebreos, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón, el cetro, dice por la fe, José al morir, ese es el último versículo, volvemos a ver esta palabra, esta frase, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí lo importante de los huesos es de que en la tradición judía todo lo que habla de huesos está relacionada a la resurrección. Entonces, ven que José muere y es enterrado en Egipto. Lo embalsamaron a José como parte de la tradición egipcia. Pero él pide que sus huesos sean llevados porque él está viendo hacia esta resurrección y apunta y los va a dejar para que los vuelvan a poner en lo que va a ser después a esta tierra prometida para que estén ahí listos para cuando vayan a resucitar. Entonces, esto mismo, si lo vemos después en el templo, está el portón,
que afuera están ahí donde se enterraban. Entonces, ¿para qué? Para que en la mente de los judíos es cuando resucite, entonces estaremos ahí luego, luego. Entonces, el judío sí creía en la resurrección. El problema es de que no veían realmente quién es la resurrección. Por eso en Juan 11, cuando muere Lázaro y va con su hermana, le dice, ¿crees tú en la resurrección? Y ella, como judía, dice, sí, sí creo en la resurrección. Y es ahí lo importante. Esto es lo más, de hecho, este es el clímax, cuando estábamos estudiando Juan, este es el clímax de Juan, ¿ok? De toda la carta. Juan, cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el punto más alto de la carta del Evangelio de Juan. Entonces, pero está relacionada y lo centró en él. Todos estos huesos, toda esta resurrección, ellos están apuntando hacia allá. Y lo que está esperando, esta promesa de que Dios les va a dar todo esto, lo ve José. Para que lo lleven y se vuelve a cumplir para ello. Y vemos también aquí como aquí otro en Génesis, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, que son los hijos de José. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, es decir, Jacob, porque le cambia de Dios, de nombre de Jacob a Israel, y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Esta escena es cuando está él dormido y ve de una escalera que suben y bajan los ángeles. En el Nuevo Testamento, en Juan, ahí habla, y esa escalera, Jesucristo dice, soy yo. Vean que todo esto se va ligando. El Dios omnipotente me apareció en luz de la tierra y es parte y me bendijo. La bendición está en términos de Cristo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que importante estar viendo cada vez más claro, ¿no? Y, a ver aquí. A ver, un tantito, sí. Y después más adelante en el mismo capítulo, en el versículos 15 y el 16, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel, vean que es mayúscula ángel, que me liberta de todo mal. Y este ángel va apuntando hacia Cristo, es la figura de Cristo. Dice, me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vean cómo esta promesa, las promesas se van pasando, padre, hijos, hijos, padres, y se van acá, hasta que va a llegar hasta cumpliéndose en Cristo. Génesis 50, esta es la parte final del capítulo del libro de Génesis y termina con los huesos. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron creados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará. Fíjense bien, esta de visitar apunta a Cristo, porque es el que va a venir y morar entre ellos o entre nosotros, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, hacia la tierra prometida, hacia el reino consumado. E hizo jurar José a los hijos de Israel, ¿ok? Diciendo, Dios ciertamente os visitará. Vean la certidumbre que dice Dios, en pocas palabras, Cristo vendrá. Y dice, y haréis llevar de aquí mis huesos, porque Él quiere estar listo ahí.
y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que los invito a que chequen el canal de YouTube, estén al pendiente de cada uno de estos videos para que lo puedan también repetir. Gracias.